Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Es un gran gusto nuevamente encontrarnos en este punto para desarrollar la clase correspondiente al 21 de marzo del 2022. Entonces, estamos avanzando en esta parte que es muy importante en algunos proyectos referente al estudio socioeconómico. En realidad, lo que estamos haciendo en este momento es estudiar el primer capítulo que tiene que tener un proyecto de factibilidad técnico-económico. Evidentemente, la parte de planificación del proyecto, del cual les he pedido en una tarea que desarrollen porque vale 40 puntos del examen del primer parcial, que desarrollen, sí, para un proyecto, para su proyecto, preferentemente puedan desarrollar, les decía, la parte de planificación del proyecto, utilizando los conceptos del método de planificación, ¿sí? Desarrollado por la cooperación internacional, que incluye inicialmente la matriz de involucrados del proyecto, los objetivos, árbol de objetivos, primero árbol de problemas, luego árbol de objetivos y el desarrollo de la matriz del marco lógico. Pero a partir de las actividades que se han establecido en ese marco lógico, entonces, adicionalmente deben ustedes desarrollar una red, ¿sí?, de CPM y deben calcular todos los elementos que hemos aprendido en la clase anterior. Ese conjunto de ejercicio, ¿sí?, corresponde al 40% del primer parcial y si no me equivoco tienen tiempo aún hasta el día viernes para poder presentarlo, tienen que hacerlo. El tiempo es necesario, además es necesario porque tienen que aprender, ustedes tienen que aprender el desarrollo de esta capacidad, ¿sí? Que les va a permitir planificar el proyecto. Entonces, de eso hemos hablado ya lo suficiente. Y ahora ingresamos, evidentemente, al primer estudio que debe tener un proyecto de factibilidad técnico-económico. Y me retiro un momentito para continuar avanzando. Yo me imagino que deben estar recibiendo adecuadamente, ¿verdad?, la clase, porque nadie me ha dicho nada. Se escucha y la imagen es adecuada. Señores estudiantes. Se escucha, Muy bien, muchas gracias. Y solamente esa confirmación nada más. Gracias. Entonces ahora pasamos de lleno a estudiar el estudio socioeconómico. Tiene su parte de aplicación teórica o matemática también, destinado justamente para determinar el índice de desarrollo humano. Entonces, ese es nuestro propósito en esta parte del estudio socioeconómico, pero al margen de desarrollar esta parte del índice de desarrollo humano, también es importante estudiar algunos otros temas como son las potencialidades que tienen las regiones, los lugares, los países, etc. Entonces, primero, sí, debo admitir, ¿sí?, que el estudio de factibilidad técnico-económico, perdón, que el estudio socioeconómico no siempre se hace en todo tipo de proyecto, y por eso que trato de ejemplificar acá mediante dos ejemplos, ¿no? Dos situaciones. La primera de ellas, digo, es ¿para qué hacer un estudio socioeconómico si lo que se quiere es simplemente mejorar la teoría, un momentito, si simplemente es cambiar de tecnología una pequeña industria de helados, por decirles, ¿no? Entonces simplemente con unos 20,000, tal vez $10,000 sea suficiente para cambiar la tecnología y el mercado va a seguir siendo así pequeñito, ¿no? Es decir, ¿para qué hacer un estudio socioeconómico que tenga un costo de unos, por decirles, $10,000
y el equipamiento, la compra de equipamiento para esa heladería cuesta $10,000. Y además, ¿para qué voy a hacer un estudio socioeconómico si ya tengo mi mercadito? ¿Sí? Entonces, todo depende del tipo de proyecto para hacer este estudio socioeconómico. Un momentito, por favor. Muy bien, entonces seguimos en este acto comparativo de la necesidad de hacer o no un estudio socioeconómico. Habíamos visto, sí, y les había indicado de que cambiar una tecnología para una heladería, por ejemplo, no amerita pues hacer un estudio socioeconómico, ¿no? A no ser que ese cambio de la heladería, o sea, impacte, sí, sobre la región. Tal vez en algún caso, si el proyecto fuera turístico, por decirles, entonces en un lugar caliente, el, la, el poner en marcha una heladería, sí pueda cambiar de alguna manera, sí, la estructura social y económica de la región. Pero no creo que sea tan impactante que se abra una heladería o unas dos o tres, por decirles, en Riberalta, ¿no? Y que tengan que hacer un estudio socioeconómico para aquello. Entonces no amerita, pero sí amerita hacer un estudio socioeconómico cuando se trata, por ejemplo, de un proyecto de electrificación rural. En ese proyecto de electrificación rural, sí vamos a suponer que son 1.450 familias de una provincia que se van a beneficiar, sí, con la extensión de una red eléctrica. Y eso sí amerita un estudio socioeconómico. ¿Por qué razón? Porque miren, aquí dice una red de media tensión de 40 kilómetros. Cada kilómetro aproximadamente, sí, cada kilómetro aproximadamente en red de media tensión construido vale $10,000. Entonces, por 40 kilómetros son $400,000 americanos. Y 10 redes de baja tensión, dice, que seguramente ha de tener 10, unos $80,000. Más o menos estamos hablando de $500,000. En países tan pobres como el nuestro, ¿cierto? Donde estamos en pleno desarrollo, necesitamos hacer inversiones de tal manera que justifiquen, sí, el impacto social. Desde el punto de vista económico, sí, esta extensión de las redes eléctricas para las empresas distribuidoras, en algunas circunstancias, constituye más bien redes que van perdiendo, es decir, que no se va a obtener utilidad. Y cuando mucho, y además muy poquito, ¿cierto? Se puede recuperar. Y eso es lo que quiero a ustedes indicarles. Supongamos $480,000, ¿sí? Tengo que recuperarlos en 10 años, pongamos. Entonces, cada año tengo que recuperar realmente por esta inversión, desde el punto de vista de un proyecto lucrativo,
$48,000. Pero yo les apuesto que estas 140 familias, las 1.450 familias, hacen un uso aproximadamente de 10 kilovatios hora por mes, lo que significa 14.500 kilovatios hora por mes. Y de esto se puede, supongamos que se obtenga una utilidad simplemente de un boliviano, 1.450 bolivianos de utilidad. Estoy hablando de utilidad. O sea, aparte de lo que tengo que comprar la energía eléctrica y tengo que vender, ¿cierto? Ahí se establecen unos costos de los que vamos a discutir adelante. Y es muy probable que no convenga, ¿cierto? Desde el punto de vista netamente financiero, realizar este proyecto. Pero el impacto social en el cambio de vida en los pobladores de las regiones rurales es significativo. Es decir, este cambio, ¿sí? Con la llegada de la tecnología que es la electricidad, se va a desempeñar o va a generar cadenas de frío, va a generar nuevos sistemas de comunicación, desarrollo de pequeños talleres, MIPES, etcétera, porque ya se va a poder utilizar la energía eléctrica para una serie de actividades que antes no se utilizaban o tenían que hacerlas manualmente. Entonces, a esto me refiero. Empezamos nuestra propuesta de que hay proyectos que no ameritan que se realice el estudio socioeconómico. ¿Por qué razón? Porque resulta que es más caro y los resultados no van a ser trascendentes, ¿sí? para el mismísimo proyecto. Entonces, acabo de denunciar, dice que es evidente, dice que la profundidad de este estudio es función de la magnitud de la inversión y el impacto en el área de influencia del proyecto. Cuando se trata, sí, de inversiones, como en este caso refinerías, imagínense cuánto ha costado la planta de producción de amoníaco y urea del departamento de Cochabamba, sí, que en ese momento deben estar trabajando a toda marcha, sí, ha requerido una inversión de casi $1.000 millones. Entonces, necesariamente tiene que haberse hecho un estudio socioeconómico para ver cómo va a afectar, ¿sí? a la zona, no solamente por el lado de contaminación, porque eso tiene otro estudio que se llama estudio medioambiental. De lo que se trata es de establecer si esta inversión, ¿sí? de $1.000 millones, se va a recuperar en un lapso de 10 años toda la inversión. Y por otro lado, ¿sí? ¿cuánto va a generar? ¿Sí? ¿Qué impacto va a tener en la sociedad boliviana? Y evidentemente, si analizamos desde ese punto de vista, la dotación de un fertilizante económico como es la urea ha de permitir el desarrollo, ¿sí? el mejoramiento del desarrollo agropecuario del país. Entonces, la implicación con la sociedad, con los cambios de la economía, entonces han ameritado, por supuesto, un estudio socioeconómico, ¿sí? Que demuestran que desde ese punto de vista también es viable, porque va a haber un mejoramiento para toda la economía. Por eso que es estudio socioeconómico, ¿no? Sí. Sigo introduciendo a los estudiantes que llegan un poquito tarde a la clase. Creo que en eso estamos completamente de acuerdo. Reitero nuevamente, hay situaciones en las que es conveniente hacer el estudio socioeconómico, ¿sí? Y en otros no. Entonces, ¿cuándo se va a hacer el estudio socioeconómico? Cuando el impacto del proyecto, ¿sí? modifique la estructura social y económica de una determinada región. Por eso les puse ese ejemplo de la refinería de urea, que la producción, aparte de generar dinero para esta empresa, sí, supuesta en el mercado boliviano a un precio relativamente económico, va a mejorar la agropecuaria en general en el país. Entonces, ahí sí se amerita un estudio de mercado. Un ejemplo de este hecho dice, y quiero que esto vayan viendo en forma detallada para ver el impacto. Vamos a leer. De aquí desaparezco por el momento. Ahí está.
Un ejemplo de este hecho corresponde a la determinación que tienen los organismos del Estado en suministrar energía eléctrica a zonas rurales. Habíamos hablando de 40 kilómetros de línea de media tensión, suponen $400,000, como les había indicado, solamente a la línea de media tensión, trifásica, seguramente con neutro físico, y redes de distribución a 10 poblaciones, un aproximado de 250,000, miren, ya más o menos 25,000 en redes de distribución de baja tensión, ¿sí? Donde deben estar incluidos además sus transformadores de distribución, ahí está, incluidos los transformadores de tensión. El total invertido por contrato de empresas constructores de $650,000. Para el país es un monto demasiado elevado, son $650,000, ¿no? Entonces, a ver, pero hagamos este señalamiento y van a ver que algunas veces, o sea, no es del todo optimista, ¿sí? El índice de recuperación del capital o los flujos de dinero por la venta de energía eléctrica, dice. Una familia en el área rural, en el occidente del país, apenas tiene un consumo promedio de 10 kilovatios hora por mes. Eso es, o sea, no es que enciendan la vela, ¿no? Para pagar ¿cómo es? Encender la vela para apagar el foco. Lo que pasa es de que el consumo es tan pequeñito porque solamente utilizan para alumbrado de las casas y hoy en día, además, con ese préstamo chino, ya se ha generalizado el uso de los focos de las luminarias que son LED, ¿no? Entonces, en consecuencia, el consumo, como les decía, por el asunto alumbrado y alguno que otro electrodoméstico o de radiecito, televisión, apenas llega a 10 kilowatts por mes. Lo que significa un pago aproximadamente de 10 bolivianos, ¿sí? De manera anual, 120 bolivianos, estamos suponiendo que es libre de impuesto, ¿no? Equivalentes a $17.22, que multiplicados por las 1.450 familias son $24.969 como ingreso anual al proyecto, como ingreso estamos hablando. Pero resulta de que para operar ese sistema de electrificación rural hay costos. Y esos costos son los siguientes. Primero tengo que comprar esa cantidad de energía eléctrica. Y además tenemos que suponer que siempre va a haber pérdidas en las redes de distribución. Estamos suponiendo un 5% de pérdidas y compramos una tarifa de $0.08 por kilovatio hora, lo que significa $15,346, ¿sí? Por la compra de este total de energía, de los 191,835 kilovatios hora, esta tarifa, por supuesto, ¿no? Pero luego hay mantenimiento, porque siempre se rompen los aisladores, por alguna circunstancia caen rayos, y siempre hay que hacer mantenimiento. Entonces, miren, estamos hablando de un mantenimiento de toda la línea y de todo el sistema de $2,000, que posiblemente sea muy poco, ¿ya? Pero como es nuevecita la red, entonces estamos suponiendo que anualmente con $2,000, listo, no hay mayor problema. Eso significa ferretería de línea, aisladores para rayos, etc. Pero también hay gastos operativos y administrativos por parte de la empresa distribuidora, donde están el transporte, ¿sí? Es decir, cómo vamos a llevar a nuestro personal, ¿sí? Para que cobren las facturas. Entonces ahí sale el gasto de que tenemos que llevar en nuestros propios transportes, eso significa depreciación del equipo que va a llevar, es decir, nuestras camionetas son nuevitas, entonces tengo que ir hasta el lugar, zona rural, van a estar 3 días caminando sobre piedras, sobre camino que no es asfaltado, etcétera, y por lo tanto, al volver, etcétera, siempre hay desgaste, ¿no? En los automotores. Aparte de eso, hay que pagar combustible, ¿no? Pero al mismo tiempo tengo que pagar los salarios del personal que está yendo allá. Y aparte de los salarios, tengo que pagar los viáticos, ¿sí? Y aparte de los procesos de facturación, que son gastos administrativos, etcétera. En total, estamos suponiendo $2,000 más. En total, la suma de todo esto asciende a $19,346, ¿no? Entonces, ¿cuánto habíamos dicho que podíamos lograr por el ingreso? Son $24,969 como ingreso anual al proyecto. Entonces, si ustedes restan 24,969, que estoy colocando acá, y voy a colocar a ver si me permite, no me está permitiendo, no me va a permitir cambiar el color, pero me estoy refiriendo a esto de acá,
Voy a tratar de utilizar estos. Aquí está. Aquí está. Esto me estoy refiriendo a esto de acá, a este ingreso, que ya les indiqué cómo calcular, y este costo, sí que acabamos de ver de dónde sale. Entonces, la utilidad de 24.969 menos sí, los 19.346 dan como utilidad sí, anual esperada de $5.623. Es la diferencia del ingreso menos el costo. Y tenemos que empezar a hablar en estos términos porque, fíjense, ya, tenemos que hablar del costo porque de eso se trata. Esta debe ser una de las pocas asignaturas que a ustedes les está integrando con la parte financiera, ¿sí? Y la forma de hacer las cosas y de cómo poder administrar un proyecto, por lo menos desde el punto de vista, ¿sí? De presentación de proyecto de factibilidad. Entonces aquí voy a admitir a unos compañeros. Muy bien. Ya, pero estos $5.623, que es la utilidad anual, o sea, nos permitirán mínimamente devolver la inversión, porque lo que nosotros tratamos en ese tipo de proyectos, ¿sí? Es de saber cuánto, ¿sí? Vamos a ganar en todo el horizonte de vida del proyecto, porque en ese tipo de vida del proyecto tenemos que devolver, ¿sí? Todos los dineros que se han empleado. ¿Sí? Tenemos que generar, es decir, no tienen que ser proyectos, no deben ser proyectos como, por ejemplo, el proyecto de producción de computadores, de la planta de ensambladora de computadores, ¿no? A lo largo de su trayectoria hasta el momento, que deben ser ya cerca de unos 8 o 9 años, es decir, no ha permitido generar los suficientes beneficios como para poder contrarrestar ¿sí? La inversión que se ha hecho en esa planta industrial. Entonces, eso significa que no se va a poder, por el momento, no se va a devolver la inversión hecha en ella. Y eso es malo para una economía, porque entonces en ese caso significa que era mejor no ingresar a ese campo. Fíjense, ahí las dos fotografías están indicando al lado izquierdo, están construyendo la red de media tensión, la línea trifásica, como verán, gente ahí trabajando. Y fíjense, por el otro lado, miren, es un campamento, típicamente en Bolivia, no es zona rural. No tienen ni agüita para poder llevar a sus hogares, tienen que ir a recoger de quebraditas, de riachuelos que están cerca de estos lugares. Entonces, hay problemas, evidentemente, grandes que se pueden solucionar con la llegada de la energía eléctrica. Pero, sí, pero vean ustedes, ¿cuánto hemos invertido? Hemos invertido $650.000, ¿se acuerdan? $400.000 eran por los 40 kilómetros de línea de media tensión y 250.000 para construir 10 redes de baja tensión para dar cobertura eléctrica a ese lugar en el área rural, ¿no? Entonces, ustedes dividen la inversión sobre la utilidad anual sin necesidad inclusive de actualizar esta utilidad anual, porque nosotros necesitamos de actualizar. Esta tasa de recuperación del capital van a ser, ¿cuánto hemos invertido? $650.000. ¿Cuánto vamos a recibir como utilidad anual? Acabamos de calcular que son $5.623 al año. Si dividimos $650.000 entre $5.623 por año, entonces dólares con dólares se simplifican y el denominador del denominador, que pasa a ser el numerador del numerador, entonces se expresa en años. Y este cociente, $650.000 entre $5.623 por año, resulta que se obtienen 115 años, ¿sí? Para recuperar el capital. El capital lo vamos a recuperar en 115 años. Entonces, este factor, sí, entonces indica que definitivamente desde el punto de vista financiero, este proyecto no es factible de llevarlo adelante, pero se tiene que llevar adelante porque desde el punto de vista socioeconómico, la llegada de la energía eléctrica a esa región va a cambiar, va a transformar, ¿cierto? ¿Y cómo es que va a transformar? Va a transformar los modos de vida. En primer lugar, va a haber energía eléctrica en las escuelitas, entonces van a poder utilizar ya equipos,
¿cierto? Proyectores, computadores, etcétera. Y como ya va a haber energía eléctrica en las casitas, obviamente ya van a poder utilizar la energía eléctrica con fines de iluminación, de producción de cadenas de frío, refrigeradores, la utilización de equipo electrónico, ¿cierto? La llegada de la televisión, etcétera, etcétera. Cambia la vida. Ahora no diré les va a volver ricos, porque la energía eléctrica en sí mismo no corresponde a la generación de directamente al producto, pero sí esa llegada de energía eléctrica va a permitir que muchas personas que antes estaban dedicadas, por decirles, al parchado de llantas, por decir, ¿no? Entonces, ahí no podían utilizar nada de energía eléctrica, tenían que llenar los neumáticos con inflador. Pero con la llegada de la energía eléctrica, el señor se va a comprar una compresora monofásica, una compresora de aire, y ya no va a tener que estar inflando, directamente va a tener el aire comprimido y el trabajo lo va a hacer mucho más rápido y mucho más eficiente, por darles un ejemplo. Otro ejemplo, sí, podría ser que la señora que tenía un restaurante y antes vendía con carne así medio olisqueada, con olorcito, porque no había cómo refrigerar. Ahora la señora tiene refrigeradores o tiene un equipo de refrigeración y por lo tanto sus comidas van a ser mucho más exquisitas, más frescas y además sin señales de contaminación. Entonces, ya se pueden imaginar ustedes, ese es el criterio que se tiene que tomar. Entonces, no siempre, como en este caso, de hacer un análisis financiero económico es lo mejor. Además que esta utilidad anual que está acá, de la que estamos hablando, no está suponiendo, ¿cierto? No está suponiendo la consideración de que existe una tasa de dinero en el tiempo, que lo vamos a ver un poquito más allá. Esto simplemente es una burda comparación para que ustedes se den cuenta sí, de la cantidad de años que necesitáramos para devolver el capital invertido. ¿Sí? A ver, ¿qué más indico acá? En definitiva, un proyecto de inversión en materia de ampliación del servicio eléctrico en el área rural no puede ser evaluado por los indicadores financieros económicos, van valor actual neto y tasa interna de retorno, que es el fin que vamos a tener en el tema del estudio financiero económico. Evidentemente, este tipo de proyectos rurales cambian ¿sí? de cara cuando existen consumidores industriales en el área, porque los consumidores industriales en el área consumen tanta energía eléctrica que definitivamente en algunas circunstancias solamente el hecho de llevar la energía eléctrica para esas plantas ya automáticamente descarta esta situación, ¿no? De llegar a 115 tal vez en 7 años y hay situaciones en las que con el trabajo con la venta de energía a la industria, en 1 o 2 años se recupera la inversión, la inversión proyectada. Hasta este punto, ¿alguna pregunta, por favor, para alguna aclaración? Quiero ceder la palabra a los señores estudiantes. Además que saben que toda intervención siempre es anotada, ¿no? Cuando la participación establezca concretamente algo relacionado con la temática, ¿no? Por decir, oye, yo estoy aquí, te voy a aumentar. Entonces queda abierta la posibilidad de alguna pregunta hasta esta parte, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿O todo clarito? Don Rubén Silva me está escuchando, Rubén Silva, ¿verdad? Ahí está don Rubén Silva. ¿Dónde está don Rubén Silva? ¿Me escucha don Rubén Silva? Sí, lo escucho. Buenas Muy tardes. bien. A ver, ¿qué opinión genera en usted lo que acabo de comentar? Había un proyecto igual con el teleférico, se decía de que no era tan bueno el proyecto porque en varios tendríamos que tener muchos bloqueos para recuperar la inversión del teleférico, decía. No sé si eso es verdad, ingeniero, porque la verdad hace unos años atrás creo que he escuchado esa parte.
Sí, entrando en el tema de proyectos que no son tan producentes, digamos, no es bueno hacer proyectos que no va a tener ese recuperamiento de la inversión del proyecto, digamos. sí, muy bien. No, me encanta. Y que ¿usted cómo se llama, mi amigo? Silva, Rubén. Silva Rubén. Muy bien, Silva Rubén. Muy bien. Entonces, bueno, le voy por su participación, aumento un punto para el primer parcial. No es mucho, pero puede participar más y puede llegar al final. Al final de los finales es un son de oro, ¿no? Es igual que en el fútbol. Sí, siempre hay que tratar de participar y ganar. Por lo menos empatar. Lo que usted acaba de decir es realmente cierto. Y a un principio, si ustedes se acuerdan, para justificar el por qué estudiar esta asignatura por parte de los profesionales de ingeniería, les había comentado, dado un ejemplo del teleférico, ¿se acuerdan? Aproximadamente son 980 millones, pongamos, sí, son mil millones de dólares que se han empleado, aproximadamente un poco menos, ¿no? Millones de dólares para la construcción del sistema de teleféricos, que es la única posibilidad que existe, además, para el transporte masivo. Es muy posible que ustedes recuerden, han sido jóvenes, pero hace unos 10 años atrás, sí, realmente era un verdadero problema tomar una movilidad desde el centro de la ciudad de La Paz, ¿sí? Hasta La Ceja y peor aún hacia los diferentes lugares que tiene el Alto. Entonces, era el sistema de transporte por tierra no tenía las capacidades y además no tenía el nivel necesario para transportar adecuadamente a los ciudadanos de una y de la ciudad de La Paz al Alto y del Alto a la ciudad de La Paz. Entonces, esta inversión de $1.000 millones tiene dos justificaciones muy interesantes. Primero, de que le estamos dando una altísima comodidad a todos los ciudadanos para que se puedan transportar en cuestión de minutos. Imagínense antes subir desde el centro de la ciudad de La Paz, desde el Prado, hasta, hasta las antenas. ¿Cuánto tiempo por la autopista, que en esa época además parecía una carretera bombardeada de Ucrania? Y se tardaban unos 30, llegar a unos 45 minutos a llegar a ese punto, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuánto tiempo se tarda? 8 minutos, ¿no? Desde el edificio detrás de la Caja Nacional de Salud hasta las antenas, 8 minutos en la línea express que se ha construido. Y de ahí pueden pasar inclusive hasta el regimiento Ingavi, ¿no? Y de ahí a desplazarse a los diferentes puntos de la Ciudad del Alto o en la otra línea que va al Río Seco. Entonces, ha mejorado la vida, ha mejorado las condiciones de vida. Pero este proyecto sí cobra una determinada tarifa. Esa tarifa de 3 bolivianos, que me imagino que por el momento ya es un poquito desactualizada, o sea, permite cubrir los costos, ¿sí? Los costos. Y estos costos son principalmente de mantenimiento del equipo. Pues cada año se hace mantenimiento y cuesta buena cantidad de dinero porque tienen que venir los técnicos de la empresa Obermayer, aquí a Obermayer, algo así, es no Mayer, pero termina. Luego, el consumo de la energía eléctrica, que es la energía con la que se mueve el teleférico. Ya, muy bien. Primero, hablemos de que evidentemente se ha hecho la inversión, ¿sí? Vean desde este otro punto de vista. ¿Cuántos millones se han movido hasta el momento? Creo que algo así como 10 millones de personas, creo que se han movido en los últimos años. Debe ser un promedio de 2 millones por año, más o menos, de personas. Esos 2 millones de personas, si no hubiera este sistema de teleféricos, tendrían que utilizar el sistema de traslado por carretera, ¿cierto? Por minis, micros, etc. Entonces, esas unidades necesitan combustible. Bolivia no produce la suficiente cantidad de combustible. Aproximadamente este año se van a gastar, ¿sí? Por la subida del precio debido a la guerra en Europa, aproximadamente $1.000 millones en la compra de combustibles. Entonces, fíjense cuánto habremos ahorrado en vez de trasladar esa cantidad de gente por el transporte terrestre, por transporte por vía teleférico. Muy bien, un tanto, ¿cierto? O sea,
Cuantificadamente, pongamos unos, por año aproximadamente unos 10 millones de dólares. Muy bien. Pero, ¿en qué se compensa esto? En la compra de energía eléctrica. La empresa sí que produce energía eléctrica, es boliviana y se produce acá en Bolivia. Y la energía eléctrica es la energía que mueve el teleférico. Entonces ese dinero ya no está saliendo hacia afuera. Ese dinero se está quedando sí, en las arcas de la empresa de venta de energía eléctrica y por lo tanto va a generar valor agregado, está generando valor agregado y está generando utilidades. Y consecuentemente para el conjunto de la economía, sí es beneficioso, sí, porque también dentro de la economía tenemos que pensar en el transporte y en la recreación. En este caso, en el transporte, que es bastante duro, como verán. Muchos de los países del mundo van a tener una serie de dificultades debido al problema del combustible. ¿Sí? En ese momento, Alemania podría imponerle sanciones, una sanción rigurosa a Rusia, simplemente por el hecho de decir, ya no le compro más gas y el rublo se cae en el precipicio, ¿no? Pero no está imposibilitada Alemania de decirles, recién se han hecho los contactos necesarios con Qatar, ¿sí? Donde va a ser el Mundial, con los jeques y se va a comprar gas, ¿no? Y van a llevar, ese gas van a llevar hasta Alemania. Y Alemania es muy probable que deje de comprar, deje de comprar gas a Rusia. Entonces, fíjense, son algunos elementos que están contemplados en la economía global. Por eso, ¿y cómo se estudian esos impactos en la economía global? A través del estudio socioeconómico. No sé si ha quedado claro, estimados estudiantes, este puntito que acabo de comentar. Sí, Inge. ¿Puedo dar otro ejemplo, Inge? Sí, Sí, cómo no. sobre el estudio económico. Es verdad eso del teleférico y no solo del teleférico. Por ejemplo, cuando nuestros padres han llegado aquí a la ciudad del Alto, nosotros, por ejemplo, teníamos una vivienda, creo que era del Estado, y teníamos ahí todos los servicios, pero luego hemos comprado un lote y en el lote ya no había ningún servicio, no teníamos sistemas de agua ni de luz, nada. Todos los vecinos se han organizado y los pocos vecinos que habían entonces seguros han reclamado a las empresas correspondientes. Y las empresas lo que han dicho, seguro han hecho ese estudio, ¿no? No sé si han hecho un estudio socioeconómico, pero han hecho el estudio económico en realidad. Se les han dicho, lo que han respondido es, saben que aquí no hay muchos vecinos y no se puede poner